estar, amigas y amigos televidentes, de nuevo con ustedes, respetuosamente, afectuosamente, compartiendo algunas ideas. Quisiera referirme a la cuestión del terrorismo, ya que vimos cómo por escasos minutos estuvimos abocados en Nueva York a una tragedia con ese atentado en Times Square. O quizás no, porque aparentemente la, la forma en que el supuesto terrorista y o sus cómplices, si tiene cómplices que lo ayudaron en eso, que dudamos que él lo haya hecho todo solo. Parece que no hicieron las cosas técnicamente apropiadas como para que ese atentado fuera exitoso. Pero además, como uno nunca sabe qué hay detrás de todo esto, pues yo no quisiera entrar en ese caso específico, sino en la cuestión del terrorismo en sí. ¿Por qué Estados Unidos está en esta situación tan delicada, donde a cada rato pues hay una sorpresa de esta, hasta que un día puede suceder algo realmente grave, como sucedió en septiembre del 2001? El terrorismo, nosotros lo hemos dicho y lo han dicho miles de personas y de gente que opina, que sabe más que nosotros, que está mejor enterada. El terrorismo no se puede combatir militarmente, como quiere Estados Unidos. Bueno, no es que no se combata también militarmente. Es que el problema es cuál es la definición de terrorismo. O es que no es terrorismo bombardear una aldea y matar a 2 o 3 talibanes, pero llevarse de encuentro a 50 o 100 civiles, niños y madres y ancianos, y bombardear desde el aire, o bombardear con unos aviones sin pilotos, o sea, dirigidos por control remoto. Eso es terrorismo de Estado. Estados Unidos y los países europeos y sus aliados, incluyendo a Japón ahora, que están en la OTAN y que están de aliados en Afganistán, han cometido crímenes espantosos de terrorismo de Estado. Últimamente, hace unos meses, hace poco tiempo, hace un par de meses, el ministro de la Defensa de Alemania tuvo que renunciar, porque los soldados alemanes, que se supone que no estén en guerra, porque ni Alemania ni Japón, de acuerdo con el acuerdo a que se llegó después de la Segunda Guerra Mundial, están supuestos a estar en operaciones de guerra, por lo que hicieron durante la Segunda Guerra Mundial como aliados. Entonces resulta que los soldados alemanes pidieron un bombardeo y mataron a muchísimos civiles en Afganistán, y luego el ministro de Defensa y el general alemán a cargo de esas operaciones en Afganistán dijeron que no, que eso no había sido así, pero luego se comprobó que fue verdad. Aquí en Estados Unidos ni siquiera renuncia nadie, ni Obama, ni Bush, ni nadie le pide la renuncia a Gates y a los otros del Pentágono, cuando hacen esas barbaridades que las están cometiendo diariamente en Pakistán, en Afganistán, en Irak, por mencionar 3 países. Entonces, los ciudadanos de Estados Unidos y los que vivimos acá y de todo el mundo, no solamente de Estados Unidos, de Europa, porque en Europa también ha habido atentados terroristas graves, como el de España, en Londres, etcétera, tienen que entender
que una cosa es con guitarra y otra es con violín, que ellos llaman terroristas solamente a ciertos individuos que ponen bombas, que matan personas inocentes. Eso es cierto, eso es terrorismo. Pero entonces cuando ellos matan centenares de civiles, miles, ya en Irak, los muertos y los heridos son centenares de miles, pero aquí nada más mencionan los soldados que caen en los combates. Pero resulta que los civiles en Irak, en Afganistán, en Pakistán, son centenares de miles. Entonces para ellos eso no es terrorismo. Y así no puede ser. Así no puede ser. Si estamos en contra del terrorismo, no podemos estar apoyando a un terrorista cubano que está aquí, entre otros, un tal Posada Carriles, que junto con otro está acusado por diferentes gobiernos, no solamente por el de Cuba, por el de Venezuela, antes de Chávez. Esto sucedió en 1976, cuando Chávez ni había nacido casi. En Panamá estaba preso y lo soltaron. Y resulta que vive aquí en la Florida y ese señor está acusado, yo no puedo decir porque yo no tengo las pruebas, pero está acusado de estado preso por haber volado un avión de Cubana de Aviación lleno de atletas que venían, que iban hacia Cuba. Creo que iban de Barbados, de la islita de Barbados hacia Cuba. Y lo voló en el aire con 70, creo que 76 pasajeros. Y ese señor aquí en Estados Unidos nunca ha sido castigado. Entonces, ¿cómo Estados Unidos puede estar hablando de terrorismo cuando ellos son cómplices? Y además de ser cómplices, los gobiernos en diferentes países están bombardeando civiles y están en guerras que son ilegales. Entonces, si eso no cambia, la seguridad de Estados Unidos está en peligro. Los ciudadanos estadounidenses tienen que reconocer que el primer enemigo de ellos, en este caso, del terrorismo, es su propio gobierno. Ningún ciudadano americano va a estar seguro mientras su gobierno cometa las atrocidades que está cometiendo, lo mismo que los europeos, porque no solamente Estados Unidos, aunque es el principal, y cuando su gobierno le da cobertura y le da refugio a terroristas que han cometido actos contra la humanidad, como ese de Cubana de Aviación tan famoso, sin que este señor realmente sea llevado ante la justicia. El gobierno venezolano está pidiendo que este señor sea tramitado a Venezuela porque él vivía en Venezuela, trabajó para el gobierno venezolano, para la inteligencia del gobierno venezolano, y en base a esa situación fue que se supone, alegadamente, que él hizo ese atentado. Bueno, vamos a ser justos. Si el gobierno de Estados Unidos quiere bregar contra el terrorismo, debe bregar contra todos los terrorismos, contra el suyo y contra el de los demás. Pero eso le queda a la población estadounidense dar su veredicto sobre eso, porque de lo contrario vamos a seguir llorando lágrimas de sangre. Suerte que ese acto terrorista de Times Square no sucedió, pero imagínense ustedes un sitio por donde transita tanta gente inocente, extranjeros y estadounidenses, el golpe que hubiera sido eso para la ciudad de Nueva York, golpe físico y psicológico, político y económico. No sigamos jugando con fuego, seamos coherentes. ¿Estamos contra el terrorismo? Sí, pero estemos contra todos los terrorismos. No veamos la paja en el ojo ajeno sin ver la vida en el nuestro. Muchas gracias y será hasta la próxima. Hola, ¿cómo estás?
Yo quiero que te suscribas a Las 5 Esquinas.